Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este primer encuentro de análisis y evaluación del discurso argumentativo, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, en la compañía de nuestro disertante del día de hoy, Martín Francisco Cervelli. Muchas gracias por este espacio y bueno, la palabra es tuya cuando quieras comenzar. Bueno, muchas gracias, Julia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Martín Cervelli. En principio, soy doctor en letras, lo primero que les quiero decir, es decir, no soy abogado. Mi formación proviene de la Facultad de Filosofía y Letras. No los estoy viendo a todos, estoy viendo solo a algunos de ustedes, pero bueno, de todos modos, ahí ya arreglamos que cuando quieran intervenir se puedan desmutear y puedan dialogar. Les cuento un poco mi formación, primeramente. Como les decía, provengo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero me especialicé en temas de argumentación y soy docente también de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de José C. Paz, donde dicto una materia que se llama Taller de Escritura y Argumentación, ¿no? Porque una de las cuestiones que detectamos, ¿no? Trabajando con los profesores y las autoridades de la carrera de abogacía es, en general, las carreras de abogacía no incluyen una formación en escritura, no incluyen un tipo de taller, no incluyen ninguna práctica relacionada con la escritura. Cuando ustedes lo sabrán, porque me imagino, acá tengo un listado, muchos de ustedes, todos ustedes son profesionales y muchos de ustedes ejercerán la abogacía. La escritura es una parte fundamental de la práctica profesional, ¿no? Sin embargo, pareciera que en la formación universitaria se pasa por alto, como que uno ya tiene que venir con las herramientas incorporadas del secundario, cuando hoy por hoy se sabe que no es así, ¿no? No es lo mismo escribir en la universidad y escribir en la profesión, que es lo que uno puede traer desde el secundario como recursos, como herramientas, ¿no? Entonces, dicto esa materia del primer año de la carrera de abogacía, que tiene dos partes, una vinculada específicamente con taller de escritura, y la segunda parte sobre cuestiones vinculadas al discurso argumentativo, a la argumentación, que es lo que hoy nos convoca. El curso se llama Análisis y Evaluación del Discurso Argumentativo. Y bueno, vamos a tratar de ir desentrañando a lo largo de estos dos encuentros distintos aspectos, distintas concepciones, distintas ideas sobre la argumentación y tratar también de adquirir algunas herramientas para reflexionar sobre las prácticas argumentativas que desarrollamos habitualmente, ¿sí? Me pasaron un listado, bueno, algunos de ustedes, de los que están presentes, hay gente de distintos lugares, de Chascomús, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Mar del Tuyú, de todos lados. A mí yo hubiera preferido siempre una disertación presencial, porque me parece importante establecer una conexión y que pueda surgir un diálogo, etcétera. Y pedagógicamente también, siempre soy más amigo de la presencialidad. Pero en este caso, ¿no? También hay que reconocer que el Zoom tiene ese beneficio de que ustedes se hayan podido inscribir sin necesidad de asistir tal vez a la ciudad de La Plata, donde la brindábamos antes presencialmente, y tal vez muchos de ustedes no podrían estar participando, ¿no? si el requisito fuera la presencialidad. Así que vamos a considerar los aspectos positivos de todo esto. Bueno, es un curso que invita a reflexionar sobre un fenómeno comunicativo como es la argumentación, que nos implica a todos nosotros, ¿no? Más allá de nuestras profesiones, todo lo que se refiere a la argumentación es algo que utilizamos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Es decir, casi siempre que tomamos contacto con otra persona o con una institución,
nos encontramos en situaciones en las que de alguna manera tratamos de convencer a alguien sobre determinadas creencias o provocar una conducta en el otro o hacer que el otro deje o crea tal o cual cosa. O sea, la argumentación vivimos cotidianamente ejercitándonos, haciendo uso del lenguaje para argumentar, en nuestros diálogos familiares, en nuestros diálogos con amigos, ni hablar en nuestras discusiones políticas, etc. Siempre estamos proponiendo razones, proponiendo puntos de vista y tratando de justificarlos mediante argumentos en nuestros diálogos con nuestros hijos, adolescentes más que nada, ¿no? Que también nos exigen todo el tiempo argumentaciones, porque no aceptan imposiciones. O sea, es una práctica que no es exclusiva del derecho. Sin embargo, en el derecho la argumentación cobra una relevancia muy particular, ¿no? Uno podría pensar que la práctica del derecho consiste de manera fundamental en argumentar. Pienso no solo en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Pienso, por ejemplo, en cuando se dictan leyes, lo que se llama toda la producción de normas jurídicas, tanto en la fase prelegislativa, la fase legislativa. En los últimos años tuvimos ocasión de acceder a debates en la Cámara de Diputados, ¿no? Debates, por ejemplo, cuando se sancionó, recuerdo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fueron debates legislativos que seguíamos todos por la televisión, porque nos interesaban particularmente, porque eran cuestiones muy polémicas, y teníamos la ocasión de escuchar una multiplicidad de argumentos de distintos tipos y para poder construir también nuestra mirada sobre ese tema, nuestros puntos de vista. También se usa en la aplicación de las normas jurídicas, ¿no? El discurso argumentativo, fundamentalmente, ¿no? Las argumentaciones ahí uno las podría dividir en argumentos concernientes a los hechos, ¿no? Cómo ocurrieron los hechos. También pienso, ¿no? en los últimos, este verano estuvimos marcados por, siguiendo el desarrollo de dos juicios, ¿no? El de Fernando Báez Sosa y el de Lucio Dupuy, es el apellido, no me sale, que fueron juicios que toda la comunidad siguió por la televisión sin conocer nada de cuáles son las normas procesales, qué era un alegato, sin conocer las instancias judiciales. Sin embargo, acaparó la atención pública de toda la sociedad, ¿no? Por eso también la importancia que tiene la argumentación en este caso para, no solo para definir internamente dentro del Poder Judicial cuáles van a ser los veredictos, sino también que competen a la opinión pública ahora, ¿no? El derecho, hay cuestiones que están, que se siguen en toda la sociedad, ya no son cuestiones privativas del ámbito del derecho. Decía, argumentaciones se dividen en concernientes a los hechos y en concernientes al derecho, que eso tiene que ver más bien con los problemas de interpretación de las normas, ¿no? La primera sería cómo ocurrieron los hechos, y ahí también estamos argumentando, cuando estamos trazando una narración de los hechos. Pero también cuando tenemos que definir en qué normas se encuadra cada caso, ahí también, en ese tipo de problemas de interpretación, tenemos que apelar a argumentos, ¿no? A razones que justifiquen las tomas de decisiones. Por último, un tercer campo argumentativo, tal vez es el menos vinculado a la práctica profesional, digo, en cuanto a la producción, que es el de la doctrina jurídica, ¿no? La doctrina jurídica suministra criterios para la producción del derecho, para la aplicación. De alguna manera es una forma de ordenar y sistematizar el ordenamiento jurídico, y ahí también vemos el discurso argumentativo en una expresión muy amplia, ¿no? Nosotros solemos dar algunos textos doctrinarios cuando, nosotros me refiero en la materia que yo dicto, por ejemplo, de Carlos Nino, el que se me ocurre ahora, hay un artículo que sobre la tenencia de drogas con fines de consumo personal
una de las acciones privadas de los hombres. Es un artículo muy interesante de Carlos Nino, donde él cuestiona, justamente analiza todos los casos y realmente argumentativamente es un texto modelo. Que tiene que ver con la dogmática, no tanto con la aplicación del derecho, sino con los criterios para aplicarlo. Decía, esta podría ser una primera clasificación, la fase legislativa, la aplicación de las normas y la dogmática, de contextos del derecho en donde la argumentación tiene un rol relevante y central. Pero también podemos pensar que en el diálogo que ustedes establecen con sus clientes, si estuviéramos presentes, me gustaría también saber un poco más de qué rama del derecho se especializan y si en sus actividades profesionales recurren a prácticas argumentativas, pero bueno, tal vez después podamos indagar un poco más sobre el tema. Decía, en un diálogo con un cliente, cuando uno le sugiere un determinado curso de acción, también ahí está argumentando, ¿no? En este caso son argumentos para definir cuál es la mejor manera de llevar adelante ese litigio, por ejemplo. O cuando uno negocia con otro abogado, también apelamos al discurso argumentativo. Incluso yo diría que en cuestiones más simples, como una demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, también hay que argumentar, de alguna manera hay que justificar, por ejemplo, el monto demandado, ¿no? Y esas son también formas de argumentar. Por eso, en la práctica del derecho central, creo que está atravesada por las prácticas argumentativas, ¿no? Pero todavía estamos hablando de argumentación, todavía no definimos el concepto de argumentación. Todos más o menos lo saben, todos ustedes lo manejan, ¿no? Saben bien qué es un argumento o qué es argumentar, pero podríamos especificarlo un poco más a partir de algunas definiciones. Julia, si me podés habilitar el PowerPoint. Si alguien quiere... ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Se ve? Sí, la diapositiva. Bien. Sí. Yo veo 3 o 4 caritas, ya con una afirmación me alcanza. En principio esta es una definición muy simple de diccionario de la Real Academia, ¿no? Dice: argumentar es aducir, alegar, dar argumentos, ¿no? Siempre los diccionarios tienen esa cuestión tautológica, ¿no? Argumentar es dar argumentos, y dar argumentos es argumentar. Pero me interesa la segunda acepción, que dice disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. O sea, siempre tiene, para retener esa noción de conflicto, ¿no? El marco general de la argumentación es un problema, ¿no? Tiene que haber un conflicto, tiene que haber una diferencia de opinión. Si no, no tiene sentido argumentar con quienes piensan igual que nosotros. Esto por un lado. Voy a tomar el control para poder... y la definición de argumentos, razonamientos o razones para probar o demostrar una proposición, ¿no? Uno podría afirmar algo, negar algo y demostrarlo mediante una razón o un razonamiento, o para convencer de lo que se afirma o se niega. La idea de convencimiento es central en la argumentación, ¿sí? Uno argumenta para convencer a otra persona, para persuadirla de que la posición que nosotros estamos sosteniendo es la correcta. Esto es, ya sea que se trate de la rama jurídica en la que ustedes se desempeñen. En cualquiera de ellas siempre estamos suministrando argumentos para convencer, ya sea a los jueces, ya sea al tribunal, al juzgado, a la contraparte, de que nuestra posición es la correcta, ¿no? Por eso ahí quiero retener la idea de convencimiento, de esa definición que es sencilla. Ahora las vamos a complicar un poco más a partir de definiciones más específicas. Como esta, dice: la argumentación es la operación por la cual un enunciador... Este PowerPoint después se los voy a compartir, ¿eh? O sea, si les tengan en presente, si quieren tomar alguna nota, que no es necesario que estén
tratando de seguir la copia de las diapositivas porque las voy a compartir. Dice, la argumentación es la operación por la cual un enunciador busca transformar por medios lingüísticos el sistema de creencias y de representaciones de su interlocutor. De nuevo, ¿no? Acá, en principio, pensar en la cualidad lingüística de los argumentos, ¿no? Es decir, el argumento se desarrolla siempre mediante el uso del lenguaje. Parece una verdad de perogrullo, pero hubo épocas en la historia política del país donde para tomar decisiones fundamentales no era necesario, como cerrar el Congreso, no era necesario recurrir a ningún argumento, ¿no? Simplemente era la autoridad que emana de la fuerza. En una sociedad democrática es fundamental la idea de convencer y de transformar ese sistema de creencias o de representaciones de mi interlocutor, porque es el modo en que tenemos de resolver los conflictos, ¿sí? Vamos a pasar a una siguiente definición. Ese texto de Marafiotti también lo voy a compartir, también después les voy a compartir bibliografía específica para que ustedes puedan, si tienen interés, profundizar un poco más en algunos de estos temas, ¿sí? En la semana vamos a compartirla. Otra definición de argumentación, dice, la argumentación es el mecanismo a partir del cual creemos en lo que se nos dice, por qué ha sido dicho y sobre todo por cómo se ha dicho, desplegando estrategias específicas. ¿Por qué me interesa esta definición? Uno puede argumentar, uno puede tener razones válidas, pero la manera en que se dice también es central. Es decir, no es lo mismo hablar de una manera afirmativa que de una manera negativa, no es lo mismo hacer una pregunta retórica o establecer un ejemplo o una analogía, ¿no? Hay estrategias que nos convencen más que otras. De hecho, todo el estudio de la argumentación en el lenguaje empieza en la Grecia antigua. Los primeros tratados, los más importantes, son de Aristóteles, ¿no? Y uno de los libros de Aristóteles se llama Retórica, y la retórica es buscar la manera de decir las cosas para que tengan el mayor poder de persuasión. Algunas figuras de la retórica que estudia Aristóteles son, por ejemplo, el uso de la analogía, que es una analogía a una ilustración similar, ¿no? Para tratar de que se entienda el tema que estamos explicando. Hoy justo estaba pensando en un ejemplo de analogía y tenía a mano, a ver si lo puedo ver, que tengo otra máquina acá. Perdón la desprolijidad. Ahí está. Es un tema complejo, que es la composición del Consejo de la Magistratura. A alguno tal vez le pueda interesar o lo habrá seguido, que es algo que todavía no se terminó de resolver. Porque los constituyentes del 94, que pensaron esta institución, no definieron cómo se conforma. Vieron que se conforma con representantes del Poder Judicial, con académicos, con representantes de distintos estratos, abogados, y la composición no está definida en la norma, ¿no? Entonces, cuando hubo un caso muy importante, que es el caso Rizzo con doble Z, ¿no? Donde se decía cómo había que elegir a los representantes del Consejo de la Magistratura, y Zaffaroni, si ustedes leen su fallo, el juez Zaffaroni dice, les voy a leer una cita, dice, por desgracia y a veces por suerte, alguna ocasión dijo Bruch, la ley es como un navío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no puede controlar, navega solo, con las virtudes y defectos del texto, ¿no? Él está explicando que el texto de la Constitución tenía falencias, ¿no? Dejaba cuestiones abiertas, que son las que provocan debates que hacen que todavía no se pueda cerrar la cuestión del Consejo de la Magistratura. Creo que la última novedad es que el presidente de la Corte Suprema asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura. Perdón que me meta con un tema que tal vez no les interese, pero la analogía de Zaffaroni es muy interesante, ¿no? La ley es como un navío, eso es una analogía, ¿no? Y a veces esas cosas
persisten más en la memoria que afirmaciones precisas y concretas, ¿no? El uso de una analogía. La ley es como un navío que el legislador despide desde el muelle y después navega solo. Y después, obviamente, va a ser susceptible de diferentes interpretaciones. Eso es lo que quiere decir. Ustedes me dirán, ¿no? Con toda la carga que uno tiene de trabajo, todas las causas que hay en los juzgados, ¿cómo me voy a poner a pensar analogías, ¿no? Zaffaroni tendrá tiempo, pero el día a día es más complicado. Pero yo, sin embargo, he leído muchos fallos de jueces de distintas instancias, de distintos fueros, que se toman también su tiempo de emplear este tipo de recursos. Vamos a una tercera definición. Dice, estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis que se presentan para su asentimiento. O sea, habría técnicas, como decíamos, del discurso más propicias para lograr la adhesión de ese auditorio, ¿no? De ese público o de ese juez al punto de vista que yo estoy sosteniendo. Bien. Como en todo, existen diferentes concepciones de la argumentación, dentro de las cuales podríamos encuadrar algunas de estas definiciones, ya sea que se ponga el acento en la idea de convencimiento, en la idea de persuasión, o ya sea que se ponga el acento en el tipo de razonamiento que uno hace, en la validez del razonamiento. Por eso, en principio, vamos a formular 3 características genéricas de los elementos que están comunes en cualquier práctica argumentativa. La primera dice, argumentar es siempre una acción relativa a un lenguaje, ¿no? Se argumenta, ya vimos que es uno de los usos del lenguaje. Hay otros usos del lenguaje, aunque siempre aparecen combinados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un uso tal vez más explicativo, estoy tratando de explicar el concepto de argumentación. La explicación es uno de los usos del lenguaje. Otro puede ser la descripción. Yo te digo, me compré un auto, ¿y cómo es? Y es rojo, tiene esto. Estoy haciendo otro uso del lenguaje, describiendo. Otro puede ser la narración. La narración es cuando yo cuento algo que se desarrolla en el tiempo. Por ejemplo, la narración de los hechos de una demanda, ¿no? de un accidente de tránsito. Yo iba por la calle tal y al llegar a la esquina, lo que caracteriza la narración es un desarrollo en el tiempo. Esos son los usos básicos: explicación, descripción, narración y argumentación. Claro que, como les decía, siempre aparecen combinados, porque una de las formas que yo tengo para argumentar a veces es suministrar una explicación. Se me viene a la mente un fallo conocido también que se analiza en la carrera de abogacía de nuestra universidad, que es el fallo Tanus, de una mujer que solicitó un amparo para hacer una interrupción del embarazo porque su bebé tenía anencefalia, no tenía desarrollo de la masa cerebral, entonces estaba destinado a morir, y la mujer no quería cumplir con todo el término del embarazo, porque ya sabía que iba a morir. Entonces dice, no, prefiero interrumpirlo ahora. Pero bueno, la justicia, salió un fiscal a amparar los derechos del niño por nacer, cosas que tienen que ver, ¿no?, con cada una de las posiciones que estaban en juego. Y en el fallo aparece la definición de anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? La anencefalia es la detención del crecimiento, no lo sé decir. Pero en esa explicación decía, no hay posibilidades de sobrevida. Entonces, explicar ese concepto era central para el argumento a favor de interrumpir ese embarazo, ¿no? Entonces, muchas veces las explicaciones de los peritos, etcétera, forman parte también de una argumentación, ¿no? Por eso decía, aparecen combinados generalmente estos distintos usos del lenguaje. El punto 2 dice, una argumentación presupone siempre un problema. Como decíamos, si no hay un conflicto, si no hay un problema, casi podríamos decir, no hay necesidad de argumentar, salvo para reafirmar nuestras posturas, ¿no?
La necesidad de argumentar surge fundamentalmente cuando alguien duda o descree o presenta una posición contraria a la nuestra. El tercero dice, hay dos formas características de ver la argumentación, como un proceso y como una actividad. Es decir, como un proceso y como un resultado. Como un proceso sería la actividad de argumentar, ¿no? Mientras yo estoy argumentando, estoy justamente en la etapa de un proceso. Pero después, como resultado, son los argumentos en sí mismos, ¿no? Si nos ubicamos en esta segunda perspectiva, la argumentación va a ser un conjunto de enunciados, un conjunto de razones, en los que ahora vamos a ver que cabría distinguir a las premisas de la conclusión, y este sería el resultado, ¿no? En realidad podríamos distinguir a las premisas, a la conclusión y a las reglas de inferencia, las maneras que a partir de las premisas se arriba a la conclusión. Ahora voy a aclarar un poco más esto. Porque decíamos, hay distintas concepciones de la argumentación. En un polo aparece una concepción que es el de la lógica formal, es el de la lógica deductiva. En el otro polo es muy variable, aparecen distintas perspectivas. Yo hoy voy a centrarme en una de esas perspectivas que la voy a desarrollar enseguida. Pero lo que es interesante es pensar que no se puede ver tampoco la argumentación desde un solo punto de vista, ¿no? Hay uno que tiene que ver, como les decíamos, con la lógica formal, que piensa los argumentos casi como una especie de abstracción matemática. Piensa los problemas como si fueran de naturaleza abstracta. Es necesario que nuestros argumentos tengan lógica, pero no alcanza. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Me había saltado esta diapositiva, ¿no? Los elementos, los tres elementos que cabe distinguir siempre en una argumentación: las premisas, que es aquello de lo cual se parte; la conclusión, que es aquello a lo que se llega; y la inferencia, es la manera en que están unidas las premisas y la conclusión, es cómo se relacionan. La regla de inferencia es cómo se relacionan las premisas con la conclusión. Estamos entrando al ámbito de la lógica. No se asusten, que solo estoy dando un pequeño pantallazo para después saltar desde aquí a otra concepción. La lógica piensa qué se puede inferir a partir de determinadas premisas, ¿no? Y piensa a los argumentos como un encadenamiento de proposiciones. Y un argumento es válido siempre y cuando se cumple que si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. Tal vez recuerden esto, no sé, de la secundaria o de algún momento en que hayan visto lógica, ¿no? Hay dos grandes reglas de inferencia que se llaman modus ponens y modus tollens, no importa los nombres. El primero es a partir de una condición, si P entonces Q. Justamente lo que tiene la lógica es también que se puede formular a partir de símbolos, ¿no? No es necesario ni siquiera llenar. A la lógica le interesa solo que sea correcto el sistema de inferencia, ¿no? Si P entonces Q, si se verifica P, por lo tanto se cumple Q. Ahí es un ejemplo muy tonto. Si hoy es martes, entonces Juan se irá a trabajar. Hoy es martes, por lo tanto Juan irá a trabajar. Juan no puede no haber ido a trabajar porque se enfermó, por 1000 motivos. A la lógica no le importa que la inferencia es correcta. Por eso la lógica no está pensando en el nivel de verdad de las premisas, ¿no? Solo le interesa si es válido este esquema de razonamiento. Este esquema argumentativo modus ponens lo que dice se llama afirmación del antecedente. Si P se cumple, por lo tanto se cumple Q. El otro se llama negación del consecuente. Es el mismo sistema, pero acá lo que hacemos es negar, en vez de afirmar el antecedente, negar el consecuente. El antecedente es la primera parte: si comes pescado podrido. La consecuencia es te enfermarás.
Acá niego la segunda parte de la proposición. No estás enfermo, por lo tanto no comiste pescado podrido. La lógica permite validar, dar por válidas estos sistemas de inferencia. No quiero extenderme más, pero lo que no se puede hacer es negar el antecedente en la lógica. Yo no puedo decir, no comí pescado podrido, por lo tanto no estoy enfermo, porque puedo enfermarme por otros motivos. Lo que sí puedo decir es que si no estoy enfermo, seguro que no comí pescado podrido, porque no hay manera de no enfermarse cuando uno come pescado podrido. Pero no puedo decir que como no comí pescado podrido no estoy enfermo. Bueno, ese es el universo de los razonamientos lógicos, que están definidos casi como por una escritura, por una fórmula matemática. Si P, entonces Q. No Q, entonces no P. Y cualquier cosa que metamos en ese tipo de razonamiento. Aunque vamos a ver que, ahora cuando nos corramos de esta cuestión de la lógica, vamos a ver que igualmente nuestros razonamientos presuponen una lógica. Yo no puedo argumentar cualquier cosa y arribar a cualquier tipo de conclusión ilógica, ¿no? Ahora usando el término lógica casi en vulgar. La lógica presupone mis argumentos. Si yo estoy, no sé, en una demanda de tránsito, pongo que el auto no pudo frenar porque el piso estaba resbaloso, y eso es lógico. Y casi que lo podría trasladar a un argumento lógico. Si el piso está resbaloso, la distancia de frenado, no sé, se reduce o aumenta, no sé. La distancia de frenado tiene que ser mayor. Como el piso estaba resbaloso, no frenó a tiempo, ¿no? Bueno, no lo dije bien, pero ustedes creo que me entienden. O sea, cualquier razonamiento que yo haga presupone a la lógica, y yo lo podría incluso transformar en un razonamiento lógico. Esto es lo que se llama la concepción formal de la argumentación. Y si ustedes piensan en lo que se llama el silogismo judicial, es este tipo de razonamiento. ¿Qué es el silogismo judicial? Es el razonamiento, ¿no? Cuando yo aplico una pauta general a un caso particular. Es lo que se hace habitualmente cuando uno está efectivamente encuadrando un hecho dentro de un delito, por ejemplo, ¿no? El silogismo es razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, pero en este caso, fíjense, ¿no? La premisa, por ejemplo, puede ser una norma en particular. Esto está tomado de un texto de Manuel Atienza, que él es español, por lo tanto responde al Código Penal español, ¿sí? No, capaz que hay algún abogado penalista y que va a ver que no es una norma de nuestro Código Penal. Dice, quienes realizaren... Perdón, me perdí. Quienes realizaren actos de tráfico de drogas en una cantidad que sea de notoria importancia deberán ser castigados de acuerdo con el artículo X del Código Penal con la pena de prisión mayor. Esa sería la norma. A y B han efectuado este tipo de acción, o sea, si A, entonces, si P, entonces Q, se verifica P, ¿no? Que es la argumentación referida a los hechos, por lo tanto deben ser castigados con la pena de prisión mayor. O sea, cualquier toma de decisión del sistema jurídico responde a este tipo de silogismos, pero ojalá fuera tan simple. Si fuera tan sencillo, podríamos pensar que un programa de computación, que de hecho los hay, no quiero asustarlos, pero hay gente que está trabajando en informatizar las cuestiones relativas a la toma de decisiones judiciales, como para que no sea necesario la intervención de un ser humano, pero eso se da en todos los ámbitos, que de hecho es imposible. Me quedé pensando. De todos modos, decía, por ejemplo, siempre se aplican numerosas normas en un caso, no es una única norma, es mucho más complejo, ¿no? De todos modos, también después esto hay que valorarlo según atenuantes, agravantes, porque una cosa es pasar de la norma que muestra una variedad, no sé, un homicidio va de 8 a 25 años, pero bueno, cuando hay que determinar la sentencia, ahí la norma no me alcanza, ahí hay que valorar determinadas cuestiones particulares.
Podríamos agregar entonces otra premisa: la gravedad del hecho, la personalidad especialmente peligrosa del delincuente, todo eso contribuye a que la pena sea mínima o máxima. Pero acá ya, de hecho, les decía, acá ya la lógica no alcanza, porque entran a jugar juicios de valor. ¿Qué es la personalidad no peligrosa del delincuente, ¿no? Hay muchas normas. El lenguaje es polisémico, es abierto, está sujeto a una variedad de interpretaciones, ¿no? Hay normas del derecho que hablan de mujer honesta. ¿Qué es una mujer honesta? ¿Quién define lo que es una mujer honesta? O buen padre de familia, ¿sí? Todos podemos acordar en que un buen padre de familia debe cumplir con ciertos rasgos, pero, digo, entran a jugar aspectos que tienen que ver con el carácter, la naturaleza también creativa del derecho. Las normas están, pero en la interpretación también hay creación de derecho, ¿no? Por eso la lógica es insuficiente, pero sin embargo es un requisito también necesario. Hay también otro tipo de argumentos que son no deductivos. También una cosa es resolver un caso simple y otra cosa un caso complejo. Hay casos simples que casi se podrían resolver recurriendo al silogismo judicial, pero hay casos que son mucho más complejos, mucho más difíciles, ¿no? Donde ni siquiera sabemos qué leyes aplicar. Entonces, ya para las premisas normativas y las fácticas implican elaboraciones argumentales que ya no son de tipo deductivo. ¿Qué es que no sean de tipo no deductivo? Por ejemplo, lo que se conoce como argumentos inductivos. Todavía estamos en el terreno de la lógica. Un argumento inductivo es como el que muestro en la diapositiva, ¿no? A partir de la observación de un cierto número de casos particulares, yo concluyo con una observación respecto a todos los objetos observados de esa clase, ¿no? Ahí di un ejemplo: el león es un felino y tiene garras, el tigre es un felino y tiene garras, el puma es un felino y tiene garras, probablemente todos los felinos tienen garras. Este es un argumento inductivo. Mi conclusión es el último enunciado, la última proposición, ¿no? Fíjense que el probablemente apunta justamente a eso. Yo no puedo afirmar 100%. Pero también se usa mucho el razonamiento no deductivo, razonamientos inductivos en la argumentación de tipo judicial. Yo traje un pequeño ejemplo, si me dejan una pequeña digresión. Se los voy a leer, es del libro de Manuel Atienza, del Tratado de Argumentación. Dice: A y B son acusados de un delito de tráfico de drogas. Pues les encontraron una cantidad de heroína, dice. La droga había sido encontrada por la policía en una bolsa oculta en la almohada de una cama matrimonial, situada en la habitación de un piso en el que se encontraban A y B, un hombre y una mujer. Encuentran la droga en la almohada de la cama matrimonial. En la vista oral, el abogado defensor y los acusados sostienen que, aunque vivieran juntos, no tenían más que una relación de amistad, no eran parejas, y que utilizaban habitaciones distintas, y concretamente que la mujer no tenía conocimiento de la existencia de esa droga. Entonces el abogado defensor pide la absolución de la mujer. Pero la sentencia, sin embargo, consideró que era un hecho probado que compartían la habitación. Por lo tanto, que la mujer también tenía conocimiento de que esa almohada contenía droga. Y los termina imputando a ambos. Y la justificación es esta, es del tipo de un argumento inductivo. Fíjense, solo había una cama deshecha en la casa. O sea, la otra cama estaba hecha, por lo tanto dormían juntos. Eran las 6 de la mañana cuando ocurrió el registro. Toda la ropa y efectos personales de A y B estaban en la misma habitación. En una oportunidad posterior, A se refirió a B como mi mujer. Por lo tanto, en la época en que se efectuó el registro, A y B mantenían relaciones íntimas. En consecuencia, B conocía la existencia de la droga. Esto es una probabilidad, ¿no? Porque uno dice, uno podría encontrar una explicación para todo. Uno podría decir,
No hay una certeza absoluta. Uno podría decir, no, es que B había llegado a la casa a la mañana y estaba limpiando su habitación, por eso pasó todo al armario del otro, y en ese momento no eran novios, él dijo mi mujer después, porque se pusieron de novios después. Uno podría acomodar todo para discutir esta probabilidad. ¿Qué es lo que pasó? Perdón que vuelva a ese caso tan mediático, en el caso de Baez Sosa, en el alegato, ellos, con todas las cámaras, ellos dieron otra interpretación, el abogado defensor, ¿recuerdan? Dijo, no, ellos estaban ahí, no, yo pasé, yo en realidad lo pateé, pero después me fui. O sea, toda su narración de los hechos se ajustaba a los videos, pero la conclusión era otra. Pero claro, el jurado, el juez, estimó que no era lógico tampoco ese razonamiento y que la probabilidad estaba de que efectivamente, bueno, no nos detengamos, pero por eso el argumento no deductivo trabaja con un nivel de probabilidad. Ya no es una certeza, como puede ser con los argumentos deductivos. Entonces, la propuesta de este curso no tiene tanto que ver con la argumentación lógica, aunque también me interesaba hacer este itinerario por este pequeño paneo por la lógica, sino que tiene que ver con una propuesta que se llama pragma dialéctica. Ahora voy a aclarar qué es esto de pragma dialéctica. O sea, implica una perspectiva práctica, ¿no? A mí me interesa la argumentación, pero no en abstracto, no como un problema matemático. Me interesa la argumentación en el ejercicio contextualizado. Me interesa cómo hacer para convencer al otro, qué herramientas tengo para convencer al otro, más allá de estas cuestiones formales. Por eso pragmática. ¿Vieron? No sé si utilizan alguna vez. Yo creo que el uso más vulgar de la palabra pragmático, en el lenguaje tiene que ver con el uso del lenguaje contextualizado, ¿no? Es decir, en un contexto donde hay hablantes y donde la forma en que usamos la lengua influye sobre los hablantes. Pero yo creo que tenemos un uso vulgar que también da cuenta de esto, que cuando uno dice es una persona muy pragmática, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos es una persona muy pragmática? Es alguien que es muy práctico, ¿no? Que busca cumplir con sus objetivos de una manera práctica. Bueno, en este caso el discurso argumentativo en su faz pragmática también busca cumplir con su objetivo de convencer de manera práctica. Pero no dije solo pragmático, dije pragma dialéctica, ¿no? La dialéctica tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con la idea de que uno va tirando argumentos y una contraparte me los discute. Y entonces yo voy reelaborando mis argumentos para subsanar esas objeciones críticas que alguien me hace, ¿no? Desde este punto de vista pragma dialéctico, desde esta perspectiva pragma dialéctica, la argumentación, se define a la argumentación como una actividad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de vista, ¿no? O sea, acá aparece de nuevo la idea de convencimiento, ¿no? En el ejercicio práctico de la argumentación, yo quiero convencer a alguien de que mi posición es la correcta. Para eso doy una constelación, una serie de razones, ahí las llama proposiciones, pero las podemos llamar de razones, de argumentos que sostienen mi punto de vista, que sostienen mi posición, ya sea de cómo fueron los hechos, ya sea de cuál es el delito, ya sea de cuál es la norma a aplicar en determinado caso. Habría que hacer una pequeña distinción entre persuadir y convencer, ¿no? Porque estamos usando, yo hablo de persuasión, hablo de convencimiento, y las dos palabras no dicen lo mismo, ¿no? Persuadir y convencer. La convicción implica, como dice acá, un proceso más racional, más activo, más reflexivo. Si yo estoy convencido de algo,
es porque racionalmente lo incorporé. En cambio, la persuasión tiene que ver con algo más irreflexivo, más irracional. Alguien me persuade, ¿no? Alguien capaz con una mentira me persuade y yo termino creyéndole, pero todavía no lo incorporé racionalmente, ¿no? O sea, podríamos pensar en esas dos palabras que utilizamos casi como sinónimos, pero que en un caso el agente del convencimiento es más activo, en el otro caso implica un proceso pasivo. Yo, como vengo de un origen de letras, me interesan mucho las etimologías de las palabras, y persuasión en la mitología griega viene de una diosa que se llamaba Peitó, de ahí viene la palabra persuasión, y era una diosa del amor, ¿no? Que jamás sufrió rechazo, dice estaba asociada con Afrodita. O sea, disponía, dice la mitología, de encantos, de sortilegios, de palabras de miel, o sea, te endulzaba el oído, ¿no? Y te hacía creer en lo que ella decía. Por eso la persuasión está más conectada al universo de las pasiones, ¿no? De alguien que te endulza el oído y te hace creer algo. Obviamente en el universo del derecho lo que nos interesa es la convicción, que yo racionalmente acepte esas pruebas y esos razonamientos que me están dando. El valor que tiene esta perspectiva pragmadialéctica es que brinda herramientas para identificar las diferencias de opinión, ¿no? Muchas veces no quedan bien planteadas cuáles son las dos posiciones, determinar si hay premisas implícitas, vamos a detenernos un poco en esta cuestión de las premisas implícitas, analizar la estructura de un esquema argumentativo y evaluar su consistencia. Por eso dijimos, el nombre de este curso es Análisis y Evaluación del Discurso Argumentativo, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa detectar? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el orden de las falacias. Las falacias, vamos a ver, esto lo voy a dejar para nuestro segundo encuentro fundamentalmente. La falacia tiene que ver con argumentos fraudulentos que nos hacen tomar decisiones erróneas y parecen buenos argumentos, pero en realidad no lo son, ¿no? Entonces, algo interesante es cómo reconocer esas falacias. ¿Cómo hacemos para identificar esos malos argumentos, para contrarrestarlos claramente, ¿no? Perdón que voy a tomar un poquito de agua. No sé cómo está el tiempo en sus lugares, pero acá la capital federal es un infierno. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a entrar en cuestiones, como decíamos, más prácticas, ¿no? De cómo identificar algunos indicadores que nos hacen darnos cuenta de cuál es el punto de vista que la otra parte está sosteniendo, cuáles son los argumentos que está aportando para sostener ese punto de vista, cómo los presenta, cómo los distintos argumentos se estructuran para componer una argumentación sólida. Esta es la definición que dimos de la argumentación desde el punto de vista pragmadialéctico, ya está repetida. No, entonces, el punto de vista que yo les propongo toma la argumentación como una discusión crítica entre dos personas. En un primer momento existe una diferencia de opinión que se manifiesta justamente cuando el punto de vista de una persona es puesto en duda por la otra o es contradicho por la otra parte. Siempre se trata de dos interlocutores. Ustedes en un proceso judicial los podrían identificar como la parte acusadora, la parte defensora, ¿no? Siempre hay una posición contrapuesta sobre un mismo hecho. A veces las posiciones contrapuestas son sobre cómo ocurrieron los hechos también, ¿no? Podríamos pensar en una diferencia elemental, como dice ahí, el protagonista expone su punto de vista y el antagonista... Me salté
creo... No, está bien. Elemental. ¿Estoy bien? No quiero saltear nada en el orden. Sí, estoy bien. El protagonista expone su punto de vista y el antagonista duda de ese punto de vista. Ahora vamos a ver ejemplos. Mixta, cuando la otra parte no solo duda, sino que adopta un punto de vista opuesto. Y múltiple, cuando se discuten varias cosas a la vez, ¿no? Se tratan dos o más cuestiones al mismo tiempo, y acá se hace mucho más compleja las diferencias de opinión o las diferencias de punto de vista. Cuando hablamos de opinión o puntos de vista o posiciones, son todos sinónimos, ¿no? ¿Qué dice acá que no leo? No llego a hablar de diapositiva porque yo la tengo muy chiquita. Pero acá me voy a fijar en mi PC. Disculpas. Dice, pienso que las escuelas deberían dedicarle más tiempo a la enseñanza de las habilidades de escritura. No lo sé, nunca pensé en verdad acerca de eso. Bueno, esta es una diferencia elemental, ¿no? La otra parte simplemente se limita a poner en duda. La segunda dice, pienso lo mismo, que las escuelas deberían dedicarle más tiempo a la enseñanza de las habilidades de escritura. Eso es ridículo. El tiempo que ya se dedica a esto es más que suficiente. Ahí aparece una opinión contrapuesta. Por eso estamos ahí en el terreno de la diferencia mixta. Y la múltiple es cuando se habla de varios temas, ¿no? Los daneses, estos son ejemplos tomados de un libro de... Toda la teoría pragma-dialéctica la hicieron fundamentalmente autores daneses, por eso siempre ponen ejemplos daneses, holandeses, tendría que adaptarlo para ejemplos nuestros. Los daneses no son hombres románticos ni espirituales, pero por lo menos puedes confiar en ellos, no estoy tan segura de eso. Bueno, ahí se ponen en juego distintas cuestiones, ¿no? La teoría pragma-dialéctica piensa la discusión crítica como dividida en etapas, ¿no? Aunque después, obviamente, esto no se verifique, pero es una manera de ver después en qué fase, en qué etapa de la discusión surgen problemas y cómo pueden resolverse, ¿no? Primero hay una etapa de confrontación. Es como un modelo formal de una discusión crítica, ¿no? Entonces, partimos de una diferencia de opinión que se manifiesta, como dijimos, cuando uno se pone en duda o se contradice el punto de vista de la otra parte. La primera etapa, decíamos, es la confrontación, ¿no? Se establece cuál es la diferencia de opinión, el punto de vista de una parte no es inmediatamente aceptado por la otra, lo pone en duda o lo critica. En la mixta, dijimos, se adelanta un punto de vista opuesto. Luego viene donde se decide resolver esa diferencia. Se asignan roles, un protagonista, un antagonista, un defensor, un acusador, y se acuerdan ciertas reglas de ese debate. En nuestro ámbito jurídico, esas reglas serían las reglas procesales, ¿no? Yo hablo como si fuera un abogado, pero bueno, perdonen, pero nunca lo ejercí la profesión, es todo teórico lo mío. La etapa después de los argumentos, donde se defienden los puntos de vista suministrando razones, justificaciones, y donde se trata de refutar las objeciones del antagonista. Y por último se arriba a una conclusión. En una buena discusión crítica, se trate del campo del derecho o se trate de nuestras discusiones cotidianas, si no se arriba a ninguna conclusión, si cada uno sigue manteniendo su posición contradictoria, no se arribó a una resolución. En el ámbito jurídico siempre se arriba a una resolución. Puede o no hacer justicia, ese es otro tema, pero siempre vamos a arribar a una resolución. Siempre se va a dictaminar a favor o en contra de una de las partes en litigio. Decía, a menudo esto no se da en un orden determinado, en una discusión cotidiana. En un proceso judicial sí, está todo perfectamente establecido el orden de las intervenciones. Incluso cuando la argumentación toma la forma de un monólogo, cuando yo estoy redactando, por ejemplo, un oficio judicial, ¿sí? Ya estoy anticipándome
hay una discusión implícita, ¿no? Yo estoy pensando en las posibles objeciones de la contraparte. Siempre se da la discusión, aunque no esté explícita, implícitamente, siempre estamos pensando en una discusión crítica. ¿Cómo hacemos para identificar, por ejemplo, en un escrito, cuál es la posición que está sosteniendo la otra parte? ¿Qué punto de vista tiene, ¿no? Ahí hay una diapositiva que les muestro, donde aparecen distintos, lo que llamamos indicadores de puntos de vista, ¿no? Obviamente, uno nunca dice mi posición es, mi punto de vista es. Muchas veces se utilizan otros términos. Somos de la opinión que, pienso que, dice, vamos a leerlo, somos de la opinión de que se debería fumar en los lugares públicos, ¿no? Esto habría que demostrarlo, habría que justificarlo. Lo interesante ahora es lo que está en itálica o en cursiva, que son esos pequeños marcadores del discurso que nos permiten identificar que en ese momento se está enunciando una posición o un punto de vista en particular. Pienso que los hombres y las mujeres deberían permanecer solos tanto tiempo como fuera posible, ¿no? Utilizar en este caso el verbo pensar. Si me preguntas, no hubo una auténtica diva desde María Callas, dice. Creo que era una cantante de ópera muy famosa. Creo que Buenos Aires está más cerca. Bueno, el creo que, mi conclusión es que, es por esto que son distintos indicadores de punto de vista. No es verdad que, por lo tanto, estoy convencido de que ustedes después podrán revisar estos distintos indicadores en textos específicos de la práctica profesional. Muchas veces decíamos, las palabras en sí mismas no expresan el punto de vista claramente, ¿no? Pero hay algunos modelos verbales que facilitan ese descubrimiento, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio, ¿en qué momento plantea una posición en particular? ¿En qué momento se presenta un punto de vista en particular en un fragmento, ¿no? Yo, por ejemplo, acá traje dos ejemplos para salir de estos ejemplos de argumentación en general, propios de la disciplina jurídica. En este caso, esto corresponde a un fallo que, si no veo mal, es el famoso fallo Ponseti de Balbín, un fallo en el que le sacaron una foto a Ricardo Balbín, el político radical, esto se remonta a los años 60, 70, no me acuerdo, cuando él estaba transitando una enfermedad terminal, y le sacaron una foto que fue tapa de una revista, creo que fue la revista Gente, y el fallo es muy conocido porque, ¿no?, opone la libertad de expresión, ¿no?, que es un derecho tan importante en la vida democrática, la libertad de expresión de un medio de comunicación, al derecho a la intimidad, ¿no?, al derecho a la intimidad de las personas. Es algo que siempre vuelve a resurgir esta oposición, ¿no? ¿Hasta cuándo la libertad de expresión autoriza a violar la intimidad de las personas? Bueno, ahí tienen dos fragmentos, después cuando les comparta el PowerPoint los van a poder analizar en más detalle, pero digamos, los indicadores de punto de vista en este caso ya no son términos tan precisos como mi punto de vista es, sino según lo juzga acertadamente el ACUO. Dice, el interés público existente en la información sobre el estado de salud de Ricardo Balbín en su última enfermedad no exigía ni justificaba una invasión a su más sagrada esfera de privacidad, ¿no? Claramente ahí está manifestando una posición contraria a esa invasión en la privacidad del político. Y más abajo dice que a mérito de los puestos cabe concluir que el lugar eminentemente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión obliga a particular cautela.
en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio, empero ello no autoriza el desconocimiento del derecho de privacidad. ¿Sí? Ahí el indicador sería, cabe concluir que. Después, si quieren releer este fragmento, van a ser que se está haciendo uso de una estrategia argumentativa que se llama concesión, ¿no? Yo le concedo un valor de verdad a la posición contraria, pero lo hago para refutarla. Esa es una estrategia argumentativa, la concesión, ¿no? No la refuto directamente. Primero digo, en el régimen republicano hay que tener mucha cautela a la hora de limitar la libertad de expresión. Empero, ahí viene el pero, que es típico de esta estrategia concesiva, ello no autoriza a que se desconozca el derecho a la privacidad. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere comentar algo? Recuerden que pueden desmutearse, desmutearse, se dice, esos verbos nuevos que usamos ahora, y decirlo. Yo soy profesor, entonces me gusta hacer preguntas, ¿vieron? No me hallo. Por el momento ¿Cómo? no hay consulta. No estaba mirando el chat. Gracias, Julia. Bien. Bueno, bárbaro. Podría poner el chat, ¿no? Bueno, ahí está, puse el chat. Ahí está, cualquier cosa me pueden... no, la oculté. Ahí está. Tengo que poner acá participante. Bien. Cualquier cosa, me dejan la pregunta en el chat. Cualquier cosa me avisa, Julia, si no. Bueno, seguimos. Estamos con cómo reconocer por determinadas frases, por determinados recursos lingüísticos, el momento en que se está manifestando una posición, un punto de vista en particular sobre determinada cuestión. A veces, como les decía, yo no sé si esta diapositiva ustedes también la ven borrosa, yo la veo muy borrosa acá. A veces, como decía, por ejemplo, el punto de vista se manifiesta casi de manera solapada, ¿no? Acá está usando el verbo deber. La gente no debería querer todo al mismo tiempo. Todos los archivos de Internet deberían ser abiertos al público. Esta es una cuestión que está muy debatida en el universo de los derechos de autor de Internet. El lenguaje pomposo debería evitarse. Perfecto, gracias. Ahí me llegó un comentario de Sergio Lava. Bien. Esa medida es injusta, ¿no? Ahí estoy manifestando una posición sobre una medida en particular con el verbo ser, ¿no? Esa medida es injusta. Que no puedas dormir es un signo de que algo anda mal. Pueden escribir si no quieren que escuche sus voces. Indicadores de punto de vista. A ver, ¿dónde les parece que en el primer párrafo aparece planteada la posición? Mira, de Peguajó. ¿Será verdad esto? Me refiero al planteo que está entre comillas al final, ¿no? Cuando dice creo que, dice Analía, ¿no? Creo que el matrimonio es de por vida. Yo creo que el punto de... ahí está dando... Ahí se inicia, ¿no? Pero específicamente es cuando dice... La gente comete errores y cuando son sinceros, la gente debería tener la posibilidad de una segunda oportunidad, ¿no? O sea, el creo que el matrimonio es de por vida también está manifestando una posición, pero es la contraria a lo que él va a afirmar. Porque esto se trata, como decíamos recién, de una concesión, ¿no? O sea, piensen que es un cura católico, ¿no? No, entiendo, pero yo también, el creo que enseguida uno lo ve y dice, bueno, ahí está la posición. Pero ahí está anunciando una posición, está bien lo que decís, pero está anunciando la posición de la Iglesia. No hay problema, me es más fácil leerlo tal vez. Yo estoy contestando los chats, espero que los vean todos. Creo que el matrimonio es de, porque a mí me parece un cartelito, creo que el matrimonio es de por vida, está bien, ahí hay un punto de vista, pero es el de la Iglesia, el que él ahora va a refutar.
pero la estrategia de la concesión. Creo que el matrimonio es de por vida, como dice la Iglesia Católica, pero la gente comete errores, deberían tener la posibilidad de una segunda oportunidad. O sea, la posición de la Iglesia está en creo que, la posición que él va a argumentar está en debería. Deberían tener la posibilidad de una segunda oportunidad. A ver, el C. Nunca lo había pensado esta cuestión del C. ¿Y ahí dónde les parece que está? ¿Cuál sería el indicador del punto de vista? Yo creo que cuando habla de los efectos, todos son los razonamientos, los argumentos, ¿no? Esta sería una presentación argumentativa, ahora lo vamos a ver. Claro, exacto, Analía, cuando lo define como hitleriana, es bien, lo mismo dice Sergio, ¿no? Ahí aparece el punto de vista, ¿no? Es hitleriano, o sea, es autoritario. Eso es lo que trata de decir. También, como decíamos, ¿no? A veces los argumentos... Creo que hoy leí una nota, claro, perfecto, porque la describe. Hoy leí una nota sobre el gobierno de Nicaragua y decía, es hitleriano o algo así. Y claro, y uno dice, pero esa es una figura que uno usa, ¿no? ¿Vieron cuando decíamos, a veces los argumentos dependen mucho de cómo se dicen las cosas? Es tan fuerte decir, es hitleriano, ¿no? O mismo cuando se dice, es dictatorial, ¿no? Que la forma en lo que se dice a veces es mucho más convincente que si yo dijera la palabra autoritario, ¿no? Que sería un sinónimo que podría usar. Por eso no es menor la forma en que lo anunciamos. Exacto. Decía, es una presentación regresiva. ¿Por qué? Porque expongo la conclusión y luego adelanto los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? La marihuana permanece en el cuerpo por más de 60 días. O sea, yo en realidad no había consumido, sino que fue mientras manejaba o antes de manejar. Fue muy anterior. Y segundo, porque yo puedo estar en un cuarto donde alguien fuma y de 48 horas después el examen me da positivo, sin ni siquiera haber fumado. Esos son los argumentos. Presentación regresiva. Anticipo mi conclusión y luego doy los argumentos. Presentación progresiva. Voy de los argumentos hacia la conclusión. Son dos maneras, dos estrategias distintas. Ahora las vamos a ver. Bueno, bien. Estoy más feliz que tuve contacto con ustedes. Indicadores de argumentación. Por lo tanto, consecuentemente, porque, dado que, no todos, cuando aparecen todos estos términos, seguramente estamos frente a la presentación de determinados argumentos. La regresiva siempre es con el porque, porque yo adelanto la conclusión. Creo que se debería permitir fumar en los lugares públicos, porque atenta contra la libertad del individuo. Estoy totalmente en contra de eso, ¿no? Pero digo, adelanto y después doy la razón, porque, en cambio, en la progresiva, al revés es, el individuo es libre de hacer lo que quiera, por lo tanto, se debería permitir fumar en lugares públicos, ¿no? Son dos maneras de decir lo mismo, pero inversas. En uno adelanto la conclusión y en el otro la conclusión deriva de los argumentos. Otros indicadores de argumentación podrían ser en un sentido, en otro sentido. Esta es la evidencia de, en conjunto, con el fundamento, primeramente, en segundo lugar. Bueno, no es que hay un universo de palabras específicos, ¿no? Pero digamos, por los cuales uno distingue en un discurso los momentos en que se está argumentando, los momentos en que se está manifestando un punto de vista. Pero podemos pensar que estos términos son los más recurrentes. Premisas implícitas. Este es un tema muy interesante, ¿no? Muchas veces, dijimos al principio que generalmente un enunciado argumentativo parte de un conjunto de premisas para arribar a una conclusión. Pero muchas veces la conclusión
deja premisas implícitas, como en este caso. Dice, es obvio que los chicos deben ser educados idealmente en el marco de una familia con un padre y una madre. Ya esto me trajo un recuerdo que ahora se los voy a comentar. Porque ha sido así por miles de años. ¿Cuál es la premisa implícita? Es la que en este supuesto diálogo va a aparecer más abajo. Dice, estoy en completo desacuerdo. ¿Por qué algo va a ser bueno solo porque ha sido hecho de una manera durante mucho tiempo? Se han emprendido guerras durante miles de años y eso no prueba que la guerra sea buena, ¿no? Porque en realidad el argumento por el cual el marco ideal para una educación de una criatura es una familia con un padre y una madre, el argumento es porque así fue por miles de años. Y hay una premisa implícita. Todo lo que permanece en el tiempo es bueno. Casi que uno podría decir, es verdad, ¿no? Si se sigue haciendo durante miles de años, algo de bueno debe tener. Pero fíjense cómo refuta el argumento. ¿Cómo lo refuta? En el segundo párrafo. ¿Cuál es? Ay. Con una pregunta. No, ok, pero... ¿Y luego de la pregunta? Esa es una estrategia, aunque es algo muy tonto lo que estoy preguntando, ¿eh? Pero sin embargo es una de las estrategias argumentativas. Con un ejemplo, con una generalización, dice Analia. Yo diría con un ejemplo. El ejemplo de la guerra. Los ejemplos a veces son muy ilustrativos. Sirven como argumentos. En el artículo de Carlos Nino que les mencioné al inicio de esta presentación, uno de los argumentos de Nino dice, el Estado no tiene que interferir si una persona quiere hacerse daño físico a sí misma, ¿no? Sobre el uso de drogas. ¿Usted quiere usar drogas? Se está haciendo un daño psicológico, físico. El Estado no puede intervenir, porque cada uno es libre de hacer consigo mismo lo que quiera. Como yo siempre digo cuando doy el artículo, pues para sacarlo del tema de la droga. Si yo elijo consumir semanalmente 1 kilo de chinchulines, que son tan ricos, el Estado debería intervenir para prohibírmelo, porque me estoy dañando el colesterol, el sistema cardíaco, perdón por el ejemplo tan banal. Bueno, eso es lo que se pregunta Nino, ¿no? Y en un momento da un ejemplo que te hace pensar. Dice, sin embargo, el Estado interviene para obligarte a usar cinturón de seguridad. O te interviene para obligarte a usar casco cuando andas en moto. ¿Por qué te obliga a usar casco? Para que no te hagas daño a vos mismo. Entonces, a veces los ejemplos son muy buenas estrategias argumentativas. Yo podría decir, todo lo que permanece en el tiempo, por algo la sociedad lo mantuvo en el tiempo. Debe ser bueno para la sociedad. Y acá la interlocutor o la interlocutora dice, ¿y las guerras, por ejemplo, permanecen en el tiempo? ¿Son buenas? ¿Los asesinatos permanecen en el tiempo? ¿Son buenos? De todos modos, bueno, me fui un poco digresivo, pero lo que importa acá es reconocer las premisas implícitas. La premisa implícita que tiene la afirmación del primer párrafo es que si algo ha sido realizado de la misma manera durante miles de años, necesariamente es la mejor forma de hacerlo. Hay una premisa implícita. No, me viene a la mente un caso de la farándula, que es una pregunta que le hace Mirta Legrand a Roberto Piazza, alguno capaz la recuerde. Roberto Piazza, no sé qué era, peluquero, no me acuerdo, una pareja homosexual, y habían adoptado un hijo. Mirta Legrand le dice, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan a un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Esta barbaridad la dijo Mirta Legrand en la televisión, ¿no?
Una pareja homosexual que adopta un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Ahora les dejo pensando cuál es la premisa implícita de esa pregunta, mientras yo voy a decir claramente, es fácilmente refutable. Una pareja heterosexual también podría producirse una violación del padre, porque tiene inclinaciones heterosexuales, del padre a la hija o de la madre al hijo. Entonces, ¿qué tiene que ver que sea homosexual o heterosexual? No es ni siquiera analizable lo de esta señora, pero ¿cuál sería la premisa implícita detrás de esa observación, detrás de esa afirmación con modo de pregunta? ¿Nadie se anima? Me metí en un tema muy prosaico, perdón. Para esa señora, claro. ¿Cuál es su premisa implícita? Yo creo que sí, no, esa es una manera de definirlo. Que los homosexuales son depravados, son violadores en potencia, en el fondo. Claro, no, esa es la conclusión, no deberían adoptar. ¿Por qué no deberían adoptar? Porque son degenerados en potencia, son violadores en potencia, porque no lo piensa de los heterosexuales, ¿no? Que eso implica una perversión, exacto. Ella supone que ser homosexual es una perversión, es una desviación. Por eso, si adopta un homosexual a un varón, lo puede violar. En el fondo, lo que no está diciendo y mantiene implícito es que ella cree que la homosexualidad es una perversión. Por eso hay que estar muy atento a las premisas implícitas, porque muchas veces sirven para desenmascarar una posición que no está fundamentada o no está bien fundamentada. Podríamos pensar ejemplos del derecho también. Estoy viendo que son y 54 y no llegamos a ver los esquemas argumentativos. Voy a saltear un ejemplo. Lo voy a plantear, lo retomamos nuestro próximo encuentro. Básicamente podemos pensar, ahora ya pasando a lo que es la estructura de la argumentación, ¿no? Nosotros tenemos una serie de argumentos para justificar una posición determinada. Esos argumentos se enlazan entre sí de diferentes formas. Uno puede presentar un argumento múltiple donde presenta varias líneas de defensa de un mismo punto de vista, múltiples argumentos. Por ejemplo, yo digo, mi cliente no estuvo no estuvo en ese hecho. Mi cliente no estuvo en la calle Corrientes y Córdoba, que son paralelas, estoy hablando de calles de capital. Primero, porque él está enfermo, en cama, internado en un hospital. Segundo, porque Corrientes y Córdoba es una esquina que no existe. O sea, presento dos argumentos múltiples. Cualquiera de ellos sirve para desautorizar ese punto de vista o esa posición. Supongamos que ahí mi punto de vista sería, lo vi, esta persona estaba presente en la esquina de Córdoba y Corrientes. Y yo digo, no puede ser. Primero, porque en ese momento estaba internado en el hospital. Segundo, porque esas dos esquinas, esas calles no se cruzan. Muy tonto, muy genérico. La próxima vamos a entrar con mayor detalle. Siempre la argumentación múltiple permite varias líneas de defensa de una posición. La argumentación también puede ser coordinada. En la argumentación coordinada hay una única línea de defensa y los argumentos se sostienen entre sí. No pude ir a tu cumpleaños porque había paro de colectivos, porque no tenía plata para el remis. Tu casa queda muy lejos para ir caminando. Se me rompió la bicicleta.
Fíjense que ahí yo le estoy dando 4 argumentos, pero son 4 argumentos coordinados. Todos hablan de lo mismo, la movilidad. ¿Cómo lo convertiría en esto en un argumento múltiple? Si yo le agrego, y además estaba enfermo. Y además estaba enfermo. Entonces vos me decís, no, pero hubieras venido igual, pero estaba enfermo. Entonces, defiendo mi posición mediante 2 argumentos múltiples. Cada uno se sostiene por sí solo. En el caso de la coordinada, no se sostienen por sí solos. Colaboran todos en un único argumento, que es, no me pude movilizar. No pude ir a tu cumpleaños porque estaba imposibilitado de movilizarme. ¿Por qué? Porque no había colectivos. Yo te digo, te hubieras tomado un remis, pero no tenía plata para el remis. Hubieras venido caminando, es muy lejos. Se me rompió la bicicleta. Hubieras venido en bici, se me rompió. Entonces, todo apunta a lo mismo. Es una argumentación coordinada, se llama. A diferencia de la argumentación múltiple, donde los argumentos por sí solos se defienden. Es mucho más consistente la argumentación múltiple, porque presento varios argumentos para justificar mi punto de vista. En este presento varios, pero que en realidad son uno solo. Es un argumento coordinado. Lo voy a dejar solamente planteado para retomar en nuestro próximo encuentro, ¿sí? Por último, hay un tipo de argumentación que es subordinada, donde uno depende del otro. Ahí les dejo un ejemplo. Dice, no puedo ayudarte a pintar tu cuarto porque no tengo tiempo, porque tengo que estudiar para un examen. ¿Por qué no tenés tiempo? Porque tengo que estudiar para un examen, porque de otra forma pierdo mi beca, porque no estoy teniendo buen resultado en mis estudios y ya llevo más de 5 años estudiando. Ahí pareciera ser que di un montón de argumentos, pero en realidad uno depende del otro. En realidad no puede ayudarte a pintar porque no tiene tiempo. Es un solo argumento. Los otros son subordinados del argumento principal. Lo dejo simplemente planteado para pensar. Tal vez ustedes puedan después pensar ejemplos de cómo se defiende una posición con argumentos múltiples, coordinados o subordinados en sus propias prácticas de su actividad profesional. Los invito a traer algún ejemplo. Después les voy a dejar mi email a través de los coordinadores del curso. Tal vez me puedan enviar, si así lo desean, no es obligatorio, ejemplos de argumentos múltiples, argumentos coordinados, argumentos subordinados. Yo también voy a traer, tengo acá un ejemplo de un libro de doctrina judicial que es sobre las causas de impunibilidad del aborto en la vieja legislación, en el viejo Código Penal. O sea, pensar argumentos en los cuales se está defendiendo una posición o un punto de vista, pero que son independientes uno de los otros. Esos serían los múltiples. O los coordinados, en los cuales es una única línea de defensa que se coordina distintos argumentos, pero en una única línea de defensa. O los subordinados, donde uno depende del otro, como si uno fuera agregándole esa preposición porque, ¿no? Estaría muy bueno si alguien puede enviarme algún ejemplo, puede ser algún extracto de un fallo, de una resolución, de lo que fuera, algo vinculado a sus prácticas profesionales, o también algún ejemplo que quieran extraer de alguna otra fuente. Pensar en esto, ¿no? Pensar en cómo se estructura una argumentación y cuál es más eficiente que otra, de acuerdo a cómo se combinan los argumentos. Bueno, creo que ya estamos en tiempo. Quedaron algunas cosas sin ver, que después vamos a retomar en la próxima. Como les decía, en la próxima vamos a entrar al tema falacias. Después les voy a mandar este PowerPoint, pero sin el tema de falacias, que lo vamos a ver más adelante. Y seguramente les mande también un mail refrescando esta idea de esquemas argumentativos, y a ver si se animan a pensar algunos ejemplos, pero acá sí me gustaría que sean ejemplos de sus trabajos, del trabajo que desempeñan diariamente, si es que ejercen la profesión, ¿no? Obvio, puede haber algún inscripto, vi que había alguno que no era abogado, o puede haber abogados
Sí, está mi mail, es cervelli@gmail.com. El que quiere mandarme algún ejemplo que sirva para retomar esto la próxima y lo comentamos en el inicio del próximo encuentro. Después también les voy a mandar la bibliografía con esta cuestión para que revisen, porque ahora lo enuncié nada más. Si quieren, son 2 o 3 páginas donde comenta estos distintos esquemas argumentativos y da ejemplos. Gracias a ustedes, fue un gusto poder tenerlos como oyentes y participantes. Nos vemos la próxima y seguimos conectados. Buen fin de semana. No se olviden que les voy a enviar bibliografía y a través de la coordinación del Instituto de Estudios Judiciales. Gracias por todo. Espero que haya servido, que por lo menos contribuir a reflexionar, ¿no?, sobre las cuestiones vinculadas a la argumentación. Bueno, nos vemos.